Zona Cero, Crónicas del Multiverso presenta. Estás por escuchar el capítulo 15, Lenguaje del Enjambre, de Origen del Ruido, Primeras Rutas de Deacon St. John. La tiza blanca deslucida en el poste parecía una cicatriz vieja, un mensaje que no era para nosotros, pero que ahora teníamos que aprender a descifrar. Mis dedos pasaron por el trazo, seco y casi borrado por la lluvia y el tiempo. Una flecha tosca, apuntando hacia el oeste, con una línea ondulada debajo que solo yo reconocía como la representación de un arroyo seco. Boozer, sentado en el suelo con la espalda contra la rueda de la moto, sostenía un trozo de venda sucia contra su frente. El calor de la fiebre, aunque menor, le seguía nublando los ojos. ¿Crees que los hicieron ellos? Su voz era un murmullo que apenas se oía sobre el zumbido de los insectos en el aire quieto de la tarde. Yo sabía a quién se refería con ellos, no los Freakers, ni los Reapers. Eran otros los que habían huido o los que se habían quedado, y no tenían un lugar a donde ir. Los que antes de que el mundo se quebrara intentaban entender los patrones de esas cosas en las tierras del viejo Oregón. Sacudí la cabeza, concentrado en la flecha. No así. Los Freakers no piensan, reaccionan. Me agaché un poco más, mis ojos buscando otras marcas similares. La luz del sol filtrándose por las copas de los pinos comenzaba a teñir el bosque de un naranja oxidado, la hora en que el bosque despertaba de una manera diferente. Esto es humano. Pero lo que sea que estuvieran marcando, tiene que ver con cómo se mueven las hordas. Extendí el mapa en el suelo entre nosotros, el papel arrugado y manchado de grasa y café. Ya no era un mapa de carreteras, era una especie de lienzo de supervivencia, con mis propias anotaciones garabateadas sobre las líneas azules de los ríos y las verdes de los bosques. La escala del mapa, que alguna vez mostró cada desviación de la 97, ahora era un mero adorno. Con un trozo de carbón de nuestra pequeña fogata de la noche anterior, tracé una línea gruesa sobre el arroyo seco, siguiendo la dirección de la tiza. Mira, si las marcas son de rutas de migración, la flecha indica la dirección principal. Y esa línea ondulada, si es el arroyo, significa que eligen lo bajo, lo oculto. Los swarmers, por ejemplo, siempre se mueven por los valles y los cauces secos, donde el eco es un factor. Estas marcas son como las primeras lecturas de ese comportamiento. Boozer gruñó, su mirada fija en el mapa. ¿Y por qué lo marcaron? ¿Para guiarse ellos? ¿O para que otros supieran dónde no ir? La pregunta me golpeó con la fuerza de la verdad obvia que había evitado. Nero había marcado cosas, sí, pero siempre para su propio beneficio, para sus entregas, para sus puntos de evacuación que nunca evacuaban a nadie. Los otros, los que no tenían equipo ni helicópteros, aprendían de otra manera. Tenían que hacerlo para las dos cosas, respondí, la voz más dura de lo que pretendía. Para guiarse, para sobrevivir y para advertir, el mundo cambió. Ya no hay letreros de tránsito Boozer. Ahora tenemos que aprender el lenguaje del enjambre. Y si hay un tipo de graffiti que nos dice algo, tenemos que aprender a leerlo. Es el nuevo código de las carreteras para nosotros, los hermanos Mongrels. El silencio se instaló, pesado como el olor a pino mojado mezclado con la gasolina fría que siempre se me pegaba a los guantes de cuero. Boozer cerró los ojos, respirando lentamente. El hombro le dolía, lo sabía a pesar de las vendas y el improvisado ungüento de hierbas que habíamos encontrado. Me acerqué, palpando su frente, estaba menos caliente, pero su piel seguía sudorosa. Mi propia espalda se sentía como un nudo, el cansancio acumulado de días de huir y de engaños. La tarjeta derretida que colgaba del manubrio de mi moto, un trozo de plástico deforme y con el borde chamuscado, era un recordatorio constante de que ya no había mapas oficiales, ni promesas institucionales, solo lo que podíamos ver, sentir y descifrar. Pasamos las siguientes horas explorando, caminando despacio, dejando las motos en punto muerto para no hacer ruido. Buscaba más marcas de tiza, señales en los árboles, piedras apiladas de forma poco natural. La corteza de algunos pinos mostraba rasguños profundos, no de animales salvajes comunes, sino las marcas irregulares de las garras de Freakers.
Boozer, a pesar de su condición, me seguía de cerca, sus ojos afilados buscando lo que mis ojos pudieran pasar por alto. Su respiración seguía siendo un poco forzada, pero su mente parecía más clara. No hablamos mucho. El silencio era nuestro nuevo idioma, un pacto no verbal que se había forjado en la cresta cuando elegí su vida por encima de una señal que al final me había traicionado de todas maneras. El aire era denso, con el olor a tierra húmeda y el dulzón rastro de descomposición que nunca se alejaba por completo, incluso en la brisa más fresca. Las sombras se alargaban y cada sombra parecía esconder algo. Aprendimos a movernos como fantasmas, nuestros pasos sincronizados con el viento, con el crujido de las ramas lejanas, evitando cualquier sonido que pudiera romper la precaria calma. De repente, Boozer levantó la mano. Me detuve en seco, agudizando el oído. Él apuntó hacia el horizonte, donde la cima de una antena de radio rota se alzaba, su estructura de metal oxidado retorcida contra el cielo. No era una antena de comunicaciones de Nero, sino una más antigua, casi una reliquia. El viento que apenas se movía entre los árboles parecía hacerla vibrar, produciendo un sonido metálico, un canto prolongado y desafinado que se elevaba y caía casi imperceptible. ¿Oyes eso?, preguntó Boozer, su voz apenas un susurro. Lo oí. Era un sonido que había escuchado antes, pero nunca le había prestado atención, confundiéndolo con el lamento del viento contra el metal. Pero ahora, con los oídos afinados a la vida y la muerte, sonaba diferente. Tenía un ritmo, una modulación, casi una voz. Era un chirrido sostenido, agudo cuando el viento soplaba con más fuerza, más grave y vibrante cuando disminuía. Una nota constante que cambiaba su melodía con las corrientes invisibles del aire. El metal, dije, mi mente trabajando rápido. El viento lo golpea, la frecuencia cambia con el aire. Y el aire se mueve antes que nosotros, antes que ellos. Recordé las conversaciones con la científica de Nero, sus teorías sobre la sensibilidad de los Freakers a las vibraciones, a los cambios en el aire, al sonido. Sus hipótesis sobre cómo los enjambres se orientaban por corrientes térmicas y patrones sonoros. Si esa antena rota vibraba con el viento, y el viento era el mensajero del clima, tal vez también era el heraldo de los enjambres. Si el metal resonaba de cierta manera, podría indicar un cambio de presión, una turbulencia en el aire que las criaturas sentían antes que nosotros. Era una señal constante, siempre presente, pero que habíamos ignorado. Una lectura pasiva, gratuita, un metrónomo natural para el movimiento de la horda. Tenía que serlo. Si podemos leerlo, continué, mi voz casi en un monólogo. Si aprendemos cómo canta esa cosa, podríamos saber de dónde viene el aire, y si el enjambre se mueve con el viento, con la temperatura. Podríamos anticipar sus oleadas con minutos de ventaja. Podríamos trazar rutas que no nos metan de frente en una marea de bocas hambrientas. Es como un nuevo tipo de radio Boozer, pero sin baterías, sin Nero, sin mentiras. Boozer me miró, una chispa de comprensión en sus ojos inyectados de sangre. Es un reloj, ¿verdad? Un reloj para saber dónde están los muertos. Un presagio de lo que viene. El dolor de la pérdida, la furia por el engaño de Nero, se había transformado en algo frío y metódico dentro de mí. Una nueva forma de leer el mundo. No había vuelta atrás. No había instituciones que nos salvaran. Solo nosotros y nuestra capacidad de adaptarnos, de convertir cada ruina en una herramienta, cada sonido extraño en un presagio. La promesa de cambio se sentía pesada, pero también liberadora. Ya no estábamos persiguiendo un fantasma de ayuda, sino construyendo nuestra propia verdad, nuestro propio mapa de supervivencia. Volvimos a las motos cuando la luz empezó a desvanecerse. Boozer estaba pálido, pero la fiebre había cedido un poco. Sacó su navaja y con dificultad la usó para raspar un poco de la tierra pegada a un poste. «Mira», dijo, y vi el pequeño montículo de hormigas rojas debajo moviéndose rápido, frenéticas. Dicen que cuando las hormigas están así, se acerca una tormenta o un cambio de temperatura. ¿Los Freakers no sienten eso? Su observación era simple, pero me golpeó con la fuerza de una revelación.
Era el tipo de conocimiento antiguo que las personas habían usado por siglos, ahora recontextualizado para una amenaza completamente nueva. Era el lenguaje de la naturaleza sumándose al de la tiza y al del metal. Una buena pregunta. Una que nunca me hubiera planteado antes, cuando mi cabeza estaba llena de frecuencias de radio y coordenadas de Nero. Pero ahora, cada pequeña observación importaba. El canto metálico de la antena rota, las marcas de tiza de los que se habían adelantado a nosotros, las hormigas. Todo se sumaba al nuevo lenguaje que estábamos aprendiendo. Un lenguaje brutal, pero que prometía una posibilidad de supervivencia. Esa noche, bajo la luz mínima de una pequeña fogata que ardía silenciosa, Boozer y yo ajustamos las bujías de las motos, tensamos las cadenas, revisamos los neumáticos. El olor a aceite quemado y gasolina fría se mezclaba con el aroma a pino mojado. Era una rutina nueva, una que se había vuelto casi ritualista, nuestra propia versión de la plegaria. Limpiamos las cadenas con trapos viejos, el metal chirriando suavemente. Revisamos el combustible restante en los bidones, calculando mentalmente cuántos kilómetros nos quedaban. La tarjeta derretida colgaba del manubrio, un espectro de la esperanza muerta, balanceándose con cada movimiento que hacíamos sobre las motos. En la sartén de hierro sobre las brasas, cocinamos lo poco que nos quedaba, un guiso espeso que sabía a tierra y esperanza, pero también a la amarga aceptación de que el mundo ya no era el que conocíamos. La carne era dura, los vegetales escasos, pero cada bocado era una victoria. Con el mapa extendido, empecé a hacer nuevas anotaciones, puntos donde habíamos visto las marcas de tiza, zonas donde el canto metálico de la antena se hacía más fuerte o cambiaba de tono. Con un lápiz casi gastado, tracé líneas discontinuas para representar las rutas de migración más probables de los Freakers. Marcaba con cruces las zonas donde había restos frescos de Freakers o donde el olor a podredumbre era demasiado intenso, prohibiéndolas como si fueran veneno. Ya no buscábamos el camino a un repetidor de Nero. Buscábamos los huecos entre los enjambres, los corredores silenciosos que nos permitirían avanzar hacia el este, quizás hacia Iron Boot, evitando las rutas obvias de las cascadas, donde la densidad de enjambres era legendaria. Boozer se recostó, tosiendo, pero sus ojos estaban fijos en el mapa en mi mano. La promesa de Sarah en el tanque, dijo, aún está ahí, pero el camino se ve diferente ahora, ¿no? Ya no es una carretera para ir, Deacon. ¿Es una para esquivar? Sí, respondí, sin levantar la vista. El nombre de Sarah, desgastado pero aún visible en el tanque de mi moto, seguía siendo mi ancla. Pero el camino hasta ella ya no era el que Nero me había prometido. Era uno que tendríamos que construir nosotros mismos, marca por marca, sonido por sonido. Uno que exigía que escucháramos el viento, el metal y el coro áspero de los Freakers rebotando en los túneles lejanos. Ya no había atajos, solo la lectura precisa del enemigo y el pacto que nos manteníamos el uno al otro. Al final de la noche, tomo la credencial de Nero derretida que colgaba del manubrio. Ya no abría ninguna puerta, pero era un recordatorio, un metrónomo. La envolví con cinta adhesiva, una y otra vez, hasta que quedó segura, parte de la moto, parte de nosotros. Ahora vibraría con cada kilómetro y nos recordaría que habíamos aprendido a escuchar un nuevo tipo de señal. La historia no termina aquí. En Patreon puedes encontrar la versión extendida del capítulo, stickers digitales y material de colección del archivo Zona Cero. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo.